Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas. La profe, Hola, profe. Bueno, sí, perdón, Leonardo, veo si se las puedo subir ahora. Se me juntó, se me juntó todo. Veo si te las puedo subir ahora después de la clase. Bien, voy a poner a grabar. Bien, ¿cómo anduvieron? ¿Estuvieron practicando? ¿Alguna duda, algo que quieran mostrarme? Yo estoy trabado con el ejercicio, el que nos pasó. Ujú. No sé si lo que me tiene trabado es o la función fgetc o real, o no sé dónde estoy metiendo la pata que no le estoy encontrando la vuelta. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, por empezar, me tira un error cuando finaliza, no llega ni a terminar el programa que Mm, se cae y no devuelve un cero, sino que tira mm. un número. Y a su vez no estoy bien, no estoy seguro cómo funciona fgetc, porque cómo detecto, o sea, lo que yo estoy cargando es en una variable tipo char. Si el usuario va escribiendo una frase, ¿cómo hago eso? No le encuentro la vuelta. No debería introducir una letra, enter. Sí, Ah, sí, esa es la. em, no, pará. ¿Puedo decir una letra? Claro, porque si No, quieren. pero si no me equivoco, FGC queda trabado cuando vos te queda pidiendo entrada, ¿sí? Sí. A ver, hagamos una prueba, pará. Por ahí yo estoy equivocado. Para que quiero mirar. FGC. Ahí está, devuelve un entero. Debe devolver un entero porque si es, esto debe ser que si es, a ver, the next return and signature cast to int. Claro, an end of file, perdón, devuelve un entero, ¿sí? Que se puede castear a char, y es el carácter que se ingresó. Y si no, devuelve el end of file. El end of file, en general, esto lo vamos a ver cuando veamos archivos menos uno, ¿sí? Si es que se llega al fin de ese stream, este stream que ustedes ven acá, que es el argumento que tenemos, ¿sí? Es el stdio, nosotros creo que le escribimos Claro, stdio sí, el para teclado. que tome por teclado. Eso es un file descriptor. El teclado, la entrada estándar, y salida por error son file descriptor del sistema operativo que están en general en todos los sistemas, el 0 asociado a la entrada, el 1 asociado a la salida estándar y el 2 asociado al error estándar. Entonces, esto devuelve un int. ¿Por qué? Porque me puede devolver cualquiera uno de los caracteres válidos, ¿sí? O menos uno si es que llegó al end of file. ¿Eh? Entonces, pero quería ver eso. Entonces, esto devuelve un int, vamos a poner character. fget c stdio. stdi, perdón. Y esto que está en el stdio, ¿no? Punto h, sí.
Ahí queda. Claro, no está. A ver. Sí, como que queda esperando el enter, ¿no? Sí, está como bloqueando. Déjame que lo mire. Déjame que lo mire y les cuento, a ver, porque yo no lo probé. Para mí era el FGET-C, pero capaz que me estoy equivocando. Déjame que lo mire y de última le pongo un comentario en el Classroom. ¿Sí? Bueno, y la otra consulta, Sí. que creo que también me está dando problemas es Realog. Viste que a Mm. Realog uno de los parámetros que le pasamos es el puntero. Y a su vez, Sí. lo que devuelve Realog Sí. es lo que devuelve, lo que retorna. La nueva dirección. Sí, Sí. pero ¿lo almacenamos en el mismo puntero o tiene que ser un puntero distinto? Y ahí, ahí me parece que tendría que ser en otro. ¿Por qué? Porque si, a ver, si el tamaño que vos estás reservando es mayor al anterior, ¿sí? Sí. Y el sistema operativo puede usar la misma dirección de memoria, te va a volver la misma dirección de memoria, con lo cual no va a haber problema. ¿Está bien? Ahora, puede ser que vuelva una dirección distinta. Si te devuelve una dirección distinta, estoy pensando si no hay que limpiar la otra dirección, ¿me entendés? La anterior. Hagamos una cosa, déjame que lo arme, lo hago yo, así porque no lo hice, lo pensé, pero no lo resolví. Déjenme resolverlo y vemos esas dudas. Ahí lo que me queda es si hay que liberar o no la memoria cuando te devuelve. Me parece que si lo que te devuelve es el mismo puntero que vos tenías antes, es que no cambió de posición, ¿sí? Y por lo tanto podés continuar. Ahora, si lo que te devuelve es una dirección distinta. Ah, no, está bien, pero no, perdóname. No, porque eso lo hace automáticamente el malloc. Para. Mirar acá la Realloc change the sign menu. Claro, ¿ves? Sí. Si el size, que el size es lo que vos les pasás, ¿no? Está bien, si el size es 0, que vos le estás pidiendo que no agrande nada, y el puntero que le pasás no es nulo, entonces es equivalente a limpiar. ¿Ves? El malloc está haciendo el free, unless, si el puntero,
unless it must be return and recall. If they are pointed to was. Claro, ¿ves? El realloc está haciendo el free de forma automática de la zona de memoria que vos le pediste. Es decir, que vos deberías obtener el resultado de malloc, pero tendrías que chequear que eso que te devuelve no debería devolverte null en nuestro caso, porque no es que estamos reservando tanta memoria tampoco, ¿no? Pero me parece que vos deberías llamar al realloc y lo que te devuelve, compararlo con nulo. Si es nulo es que no lo pudo reservar. Y ahí igualmente deberías liberar el puntero y salir. Si es distinto de null, entonces ahí podés seguir, porque ya el realloc te hizo el free de la otra posición de memoria. Sea que usó la misma o que te devolvió un puntero distinto. ¿Sí? En tu pregunta, si vos igualás directamente y usás un solo puntero, ¿qué caso te podría estar? Me parece que está bien. Porque no necesitarías la dirección anterior, me parece que no la necesitas. Sí, yo intenté usando el mismo puntero. Sí. Lo que pasa es que no me doy cuenta de cuál es el error que estoy cometiendo. ¿Y qué te tira? Un error es ese, que el retorno no es 0 cuando se cae el programa, que tiene un número negativo grande. Y después el otro problema también era con el fgetc, lo que te comenté por ahí. Para, sí. Hacé una cosa, mandame el código que yo lo miro. Dale, ¿por dónde te lo mando? Pero, mándamelo el correo. Mándamelo Al mail. Sí. Ok. Y lo que yo voy a mirar, porque para mí la funcionalidad del fgetc era distinta. Para mí acá el fgetc, cuando vos ingresás una tecla, tomaba ya el valor y continuaba, pero no. Esto está esperando que pongamos enter, con lo cual no nos serviría el fgetc, si es de esa forma. Porque no vamos a estar apretando una tecla y apretando enter, no era la idea. Déjenme ver esto, a ver si era este o qué otra función si no podemos usar, y se los confirmo a través del Classroom. Bueno, de todas Ahí formas, mismo. te envío el código para ver Sí, si eso puedo mándamelo para un ver poco. cuál es el error. Sí, Dale. Gracias. Dale. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algo que me quieran mostrar. Bien. Bueno, la idea de hoy era ver punteros a funciones. ¿Sí? Yo se los había comentado. Bien, que voy a sacar esto. Bien. Bien. ¿Qué es un puntero, una función? Hasta ahora, los punteros que veníamos utilizando eran punteros a datos, es decir, yo tenía una variable en memoria, y lo que hacía era definir un puntero a través del cual yo podía acceder al contenido de esa variable, ¿sí? Y manipularla. Eso sería un puntero a una variable, una dirección de memoria, pero en esa dirección de memoria se encuentra un dato disponible, ¿sí? El otro caso en el que podemos usar punteros es un puntero a una función, el cual en lugar de apuntar a la zona de datos, es decir, el puntero tiene una dirección de memoria donde se encuentra un dato, el puntero va a tener una dirección de memoria donde hay código ejecutable, particularmente la dirección de una función. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, vamos acá y después, vamos acá, después vamos al código. Entonces, vamos a definir punteros, ¿sí? Pero que apuntan a funciones en memoria.
¿Cómo se hace eso? Supónganse que si yo pongo esto, int, voy a poner asterisco, fun, ¿sí? Si yo pongo algo así, ¿pinta de qué tiene esto? De una función que retorna un puntero. Es una función que retorna un puntero entero, exacto, y que no recibe ningún argumento. ¿Está bien? Es como si fuera un prototipo, ¿no? Los prototipos los definimos de esta forma. Entonces yo podría decir que es un prototipo. Prototipo. Un prototipo de una función. Si yo quiero definir un puntero a una función, lo que voy a hacer es anteponer el asterisco al nombre de la función. Ahí, esto deja de ser un prototipo, ¿sí? Y digo que fun va a ser un puntero a una función. Es necesario poner esos paréntesis, porque si no, el significado es distinto, digamos. Entonces tengo... Y queda fuera los paréntesis de la función. Y queda de los argumentos, me decís, estos. Claro, sí, que queda por fuera. Exacto, claro. Estos son los argumentos que va a tener la función. Estos son los argumentos. Este va a ser el tipo de retorno. ¿Sí? Y este es el puntero a la función. ¿Sí? Si la función yo quisiera que devuelva un asterisco, ¿qué tendría que hacer? Y agregarle acá el asterisco. ¿Ven? Ahí sí es un puntero, una función que no recibe ningún argumento y que devuelve un puntero entero. ¿Está bien? Otros ejemplos. Si yo quiero una función que recibe un argumento, puedo poner int f1, ¿sí? Y como argumento recibe un doble. Entonces ahí lo que estoy diciendo es, f1 es un puntero a una función, cuya función va a recibir un doble y va a devolver un entero. Es media, a nivel del sintaxis de lo que son los punteros a funciones, es medio rebuscado, digamos. O, por ejemplo, función que devuelve un puntero doble, ¿sí? Se llama f2 y recibe un entero y un carácter. Son los argumentos. Argumentos a la función, ¿sí? Tipo de retorno y nombre del puntero a la función. Bien, esa sería la sintaxis. Entonces, vamos a ir viendo el código. Entonces, yo defino una función, ¿sí? Una función, ¿sí? Que recibe un entero. Función. Vamos a hacer un printf que muestra, no sé, el valor que yo le paso, ¿no? Esa es mi función. Si yo quiero definir un puntero a una función de ese tipo, vamos a poner vamos a definir un puntero a una función, a esa función que está ahí arriba. Por lo tanto es void, ¿sí? Porque la función es void. Tengo que definir el puntero
fptr, es un puntero. ¿Y qué recibe la función? Recibe un entero. Por lo tanto, defino el entero. ¿Sí? Ahí definí el puntero a la función. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer que ese puntero a la función apunte a la función. Y eso se escribe. Bueno, capaz que el nombre que le puse acá no es el más. Vamos a ponerle fun1. Entonces yo quiero que este puntero a función ahora apunte a esa función que tengo ahí arriba. Que voy a poner que fptr va a ser igual a fun1. ¿Sí? Vamos a ver si está todo bien escrito. Vamos a compilar. Me faltó el printf. Ahí está. ¿Ven? Entonces, defino el puntero de la función. ¿Sí? Y hago que mi puntero apunte a esa función. Otra forma de hacer esto sería, pero es lo mismo, está como implícito, digamos, es poner fptr igual, signo de pregunta, fan1, es decir, la dirección de la función. Ven que este fan1 que yo estoy poniendo acá es el nombre de la función, es esto. ¿Sí? Es lo mismo, fíjense que... Sí, es lo mismo. Es una cuestión de gusto. En general yo uso la línea 10, pero, ¿ves? Está implícito que vos estás pasándole la dirección de la función. No es necesario, digamos, poner el ampersand. Pero como ustedes quieran. Pero ya tengo el puntero de la función. ¿Y ahora qué quiero hacer? ¿Y para qué hago esto? Y bueno, porque yo quiero invocar la función en definitiva. ¿Sí? Entonces, para invocar la función, voy a poner ahora fptr, ¿sí? El puntero, perdón, asterisco, fptr y el valor que le quiero pasar. Entonces acá estoy invocando, le voy a poner acá al lado, invoco a la función. ¿Okay? Voy a poner acá. Defino el puntero la función. ¿Sí? Asigno el puntero la dirección de fun1 y lo invoco. Vamos a probarlo. Ven que al final es lo mismo, es decir, se terminó invocando esa función. ¿Sí? Bien. Sí, ¿Y esto, profe, en qué nos serviría? O sea, ¿por qué no podríamos invocar la función y listo? Está re bueno, mirá que está escribiendo código rebuscado. ¿Viste? Como si uno hablara medio raro. Es difícil, parece que uno supiera. No, ahora te digo por qué. En general, ojo, esto es más lento. Es decir, el hacer esto que yo estoy haciendo hace que sea más lenta la invocación de la función. Incluso puede haber problema de que ese puntero esté apuntando mal,
y que tenga algún error en tiempo de ejecución, ¿sí? En general, el hecho de tener funciones, punteros a funciones, es la base para generar código. Los lenguajes orientados a objetos se basan, ¿sí?, en lo que es los punteros a funciones para hacer la implementación de, por ejemplo, polimorfismo o alguna de las técnicas que tienen. ¿A nosotros para qué nos puede servir? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a dejar este acá. Vamos a ver otro ejemplo. Suponete que vos ahí tenías una sola función, ¿sí? Vamos a definir otras funciones. Include.h. Bien. Vamos a definir otras funciones. Por ejemplo, función suma. Vamos a ponerle suma A más B, B, igual, y le paso el resultado. A, B, vamos a ver. ¿Okay? Tengo la función suma. Vamos a agregar otras funciones. Suma, resta. B. Resta, le digo que estoy restando. De A como B, A menos B. ¿Sí? Podríamos poner otras funciones, ¿sí? Multiplicación, división. Entonces, vos podrías, a ver cómo lo podemos hacer a esto. Yo podría definir un arreglo de punteros a funciones. ¿Sí? Es decir, voy a poner void operaciones. ¿Sí? Digo que es un arreglo. Devuelve void y recibe entero entero. ¿Está bien? Ahí estoy definiendo un puntero a función, pero que es un arreglo en realidad de punteros a funciones. En donde ese arreglo de punteros a funciones va a tener en cada posición una función que recibe dos enteros y devuelve void. ¿Sí? Es más, yo podría ya inicializarlo esto. Así podría poner suma, resta. ¿Sí? Definir un arreglo de punteros a funciones. Entonces, ahora vamos a pedir, vamos a poner así, a ver, scanf, perdón. Int A como B, son los valores que voy a pedir. Char OP. Y acá voy a poner scanf. Voy a pedir un entero, carácter, otro entero. ¿Sí? Y esto lo voy a guardar en la dirección
Primero voy a poner A, voy a poner la operación, y voy a poner el otro número, digamos. Quiero hacer esto, quiero escribir que yo 3 más, 4 más 5. ¿Sí? Quiero escribir eso por teclado y apretar Enter. Entonces, acá yo podría preguntar, switch, a ver, switch en base a OP, que es la operación que se dio, a ver cómo podemos hacer. Switch OP, estoy pensando si no se le puede poner. A ver. Estoy queriendo hacer algo. Estoy queriendo poner que directamente, si yo escribo el más, ¿sí? Sepa que el más está en esta posición y llame a la función de suma. Y si pongo menos, que esté en esta posición y llame, esto llame a resta y esto llame a suma. ¿Sí? Entonces me la estoy complicando demasiado. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Si es, entonces, case, que es más, ¿sí? Si es más... No, quería hacer algo para que sea más fácil, pero vamos a ver. ¿Tiene alguien la tabla ASCII ahí? ¿Saben cuánto es el carácter más y el menos? A ver si están juntos. A ver, esperen. Códigos ASCII, ¿saben? Creo que 43 y 45. Sí, 43 el más y 45 el menos. Bien, 43 entonces. 43 el más, 45 el menos, ¿y el 44? ¿Producto? Una coma, el decimal. Ah, una coma. Una coma. Bueno, me suena. Bueno, no importa, vamos a hacer así, miren. Tengo 3, para que se note más la ventaja para usar esto. Entonces, vamos a definir una opción. Voy operación, es decir, voy a tener una función que no hace nada en realidad, ¿sí? Para completar el arreglo. Entonces, vamos a poner así. F, operación. No disponible. Bien. Entonces voy a definir como suma, no op, y resta. ¿Sí? Esto va a estar en el 0, esto va a estar en el 1 y esto va a estar en el 2. Tomo la operación, ¿sí? Entonces, sin hacer el switch, eso es lo que yo quería evitar hacer, el switch, yo puedo poner que voy a invocar a la operación, o sea, voy a invocar a la función en base a la operación. También voy a poner operaciones sub OP menos, ¿cuánto era? 43. Eso lo explico, ¿eh? Menos 43 y lo invoco con A, B. ¿Y qué estoy haciendo acá?
Tengo un arreglo donde le puse la suma, una no operación porque tenía una coma ahí en el medio, y resta. ¿Sí? Si el tipo elige el más acá, le va a llegar el carácter, le va a llegar el código 43, ¿sí? Si yo 43, que es lo que el tipo puso cuando puso la suma, le resto 43, me queda el índice 0 acá. Por lo tanto, esta línea va a invocar la suma pasándole A y B. ¿Sí? Si le paso el menos, esto va a ser un 45. 45 menos 43 me va a quedar 2. Y por lo tanto voy a estar accediendo a la posición 2 del arreglo, que es la resta, y voy a terminar invocando a esta función. Vamos a probarlo. A ver si está bien por las dudas. Ojo en el scanf que dice C y es OP. Ah, gracias. Ahí estamos. Y en el printf de la resta hay un más, tendría que ir un menos. Gracias. Ahí estamos. Ahí me parece que está bien, ¿sí? Vamos a probarlo. Bueno, compila. Me está pidiendo poner 4 más 5. ¿Sí? Y fíjense que llamó a la función suma. ¿Mm? Si yo lo vuelvo a ejecutar y le pongo 2 menos 1, ¿ven? Invoca a la función resta. Y si yo me equivoco, obviamente, y le pongo... bueno, el tema, acá cuál va a ser el problema, que si yo pongo una operación que no está, ¿sí? Esto me está tomando, yo tendría que hacer algún chequeo. Tendría que hacer algún chequeo, ahí está, ¿ven? Tendría que hacer algún chequeo porque estoy restando ahí, y si no estoy poniendo un índice que es inválido. Pero fíjense que en tiempo de ejecución estoy decidiendo, ¿ven? Tengo una sola línea, en la cual en tiempo de ejecución estoy decidiendo cuál es la función que voy a invocar. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Bien. Bien, puedo usar typedef también, es decir, podríamos poner, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Bien, entonces yo puedo definir, dijimos, no sé, una función que devuelve entero, ¿sí? FPTR es el puntero a función y que recibe, no sé, un entero. Le puedo agregar a esto typedef, adelante. ¿Sí? Con lo cual yo podría ahora definir directamente una variable de ese tipo. Es decir, fptr hacer f1. Estoy haciendo un typedef, estoy definiendo un tipo nuevo. ¿Cuál es ese tipo nuevo? Es este tipo, que es un puntero a una función. Por lo tanto, defino f1, que va a ser un puntero a una función que recibe un entero como argumento y que devuelve un entero. Se compila, vamos a probarlo por las dudas. ¿Sí? Compila. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a definir una función de ese tipo, una función que devuelve un entero,
mi función que recibe un entero como argumento. Me vuelve A. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que F1 sea igual a mi función. ¿Sí? O directamente la dirección de mi función. ¿Sí? Y ahí solo se pone el nombre de la función, no hace falta los doble paréntesis después del nombre. ¿A dónde? Después de mi función va directamente el punto y coma. No, no hace falta el doble paréntesis de la zona. No, porque acá estoy asignando. Es decir, le estoy diciendo que F1 apunta a mi función. Todavía no invoqué a la función. Ahora, si yo quiero invocar a la función, ahí sí pongo F1 y le paso el valor. Ok. A ver, si me estoy equivocando ahí. F1 por 5D. Ahí. Ahí está. Ahí es como que queda más claro, me parece, la forma de invocación. ¿Ven? Que ponemos F1 y entre paréntesis el 4, digamos. ¿Sí? En el otro caso, ¿se acuerdan que teníamos que usar el asterisco entre paréntesis para invocar a la función? Bien. Profe, o sea que ahí para invocar a la Sí. función por el puntero o por el nombre de la función sería igual. Para invocar por el puntero. Sí, si vos querés llamarla directamente, lo podés hacer. Nada más que en un caso lo estás resolviendo. Podría poner acá. Digamos, la línea 16 es una invocación estática. En tiempo de compilación se resuelve cuál es la dirección de memoria que tiene que llamar. ¿Sí? La anterior, la 15, hasta el momento de ejecutarlo no sabe cuál es la dirección. Entonces, por eso decimos que es más rápido la compilación estática. Pero bueno, el otro tiene algunas otras libertades. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, esto está bueno también ¿por qué? Porque yo podría pasarle a una función un argumento de un puntero a una función. Es decir, yo podría tener una función, voy a poner void ejecuta, ¿sí? Que recibe un FPTR. FPTR. ¿Sí? Fíjense que está recibiendo cuál es la función que tiene que ejecutar. Y acá adentro yo podría ejecutarla. Exec el valor. Entonces acá, en F, llamo ejecuta, ¿sí? Y le paso F1. ¿Entiendes? Estoy pasándole como argumento a una función que quiero que ejecute. Y así como paso una función para que se ejecute, podría recibir también. Acá me quedó cualquier cosa. ¿Eh? Acá, gracias. Acá me quedó.
Ah, pero esto es void. No, está mal esto. Esto es... Sería acá el printf, porque esto devuelve void, la función de la printf. Ahí, ¿sí? Llamo una función y le paso una función que quiero que invoque. Entonces piensen que esto se podría usar para... Imagínense que yo tengo un código que hace algún ordenamiento, ¿sí? Entonces ese código podría recibir como argumento cuál es la función de ordenamiento que quiero que utilice. Entonces, dependiendo del caso, podría usar una función qsort o podría usar un método de la burbuja, no sé, la forma de ordenación que yo quiera. Es decir, es parametrizable, puedo pasarle como parámetro la forma que yo quiero que ordene el arreglo. El arreglo, lo que sea que tiene que ordenar. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, van a ver que se utiliza mucho en los punteros a funciones. En código, en proyectos complejos, digamos, es muy utilizado y son las reglas básicas de la implementación de un lenguaje orientado a objetos, desde C o C++ también. Bien, no hay mucho más que eso. Lo que tiene es esto que yo les decía de que la sintaxis es bastante particular y por ahí confusa. Pero acuérdense de esto, de que si yo no le pongo en los paréntesis acá, ¿sí? Es como si estuviera definiendo un prototipo de una función que devuelve un puntero a void, ¿sí? Y recibe como argumento un entero. Si yo quiero que sea un puntero a función, tengo que ponerle sí o sí ahí los paréntesis. Bien, les estoy armando porque no había una práctica armada, les estoy armando algunos ejercicios, pero se los voy a subir mañana, tal vez pasado, los ejercicios esos para que los vayan haciendo de punteros a funciones. Bien. ¿Se entendió? Es cuestión de mirarlo, Y por ahí el hecho de cuándo usarlo tal vez sea lo más complejo de todo, digamos. Pero bueno, a medida que vayan viendo código, van a ir encontrando por ahí la funcionalidad. Imagínense que ustedes pueden definir una matriz. Eso me parece que es el ejemplo que yo traté de darles. Con el 2, no sé si fue claro. Pero yo podría definir una matriz y en base a posiciones o valores que yo obtengo de la matriz, va a ser la función que invoco. Entonces es como que estuviera armando una matriz de funciones, ¿sí? Y dependiendo de alguna condición, voy y ejecuto la función que está justo en esa posición. Ese me parece que es un ejemplo interesante. Yo creo que les podría mostrar, lo que pasa es que no quiero meterme en quilombo, pero les podría mostrar el kernel de Linux, que no lo tengo acá. ¿Qué puede ser? Un driver de... A ver. USB.
ejemplo. Ven, este es el kernel el código fuente del kernel de Linux, ¿sí? Particularmente les estoy mostrando acá es un device driver, para manejar la capa de física de red, de un dispositivo USB, debe ser de un Tegra. Tegra es un micro. Y acá aparece el código, y se fijan al final, en general, de los device drivers, aparece una función que se invoca cada vez que se da de alta el driver, ¿sí? O que se registra el driver en el kernel. Si voy ahí al final, me aparecen una estructura, ¿ven? Donde es un arreglo, ven que abre llave acá y cierra acá abajo, en donde dice que .prob, o sea, la prueba del driver si funciona o no, y esto de acá es la dirección de una función. Tegra USB Pyth probe. Para sacar el driver, va a invocar a esta otra función. Bueno, y el driver en sí tiene esta información. Entonces, si ustedes se fijan, esto que está acá, es esta función, ¿ven? Es esta función, es decir, eso es un puntero a una función. Y el otro, también, el remove, si yo copio esto, también es un puntero a una función. Bueno, está ahí arriba justo, ¿ven? Son dos funciones. Entonces lo que está definiendo ahí es cuál es la función que se tiene que invocar para inicializar, para probar el driver o para eliminar el driver. Esto es porque se usan módulos y se pueden cargar de forma dinámica. Pero lo van a encontrar en un montón de código, el hecho de la invocación de puntero a funciones. Fíjense que ahí, si uno lo ve, no es tan claro, digamos, qué es Tegra, USB, Pyth probe. Podría ser una variable, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese sería un ejemplo. Lo que pasa es que ya les digo, estamos yendo a un ejemplo muy complejo, el kernel de Linux. ¿Sí? Claro, el uso o no, peor. ¿Sí? Sí, Antonio. Bien. Bueno, después les voy a subir el código y ahora voy a ver si les puedo copiar las clases, así las tienen ya disponibles. No hay mucho más de puntero a funciones, digamos esto. Después hay que hacer la ejercitación y, bueno, y practicarlo, pero ya les digo, lo más difícil me parece de todo es la sintaxis, más que nada. Bien. ¿Alguna duda, algo que me quieran mostrar? ¿Le dijo algo Pablo del parcial? Sí, del algoritmo de Euclides. Sí, eso era... sí, pero eso me parece que es un tipo de trabajo práctico. Me parece que se los pidió para que lo entreguen en una fecha. Pero íbamos a hacer un parcial. Pero bueno, tenemos que definir la fecha. No debe faltar mucho. Yo voy a decirlo con él y les confirmo. Pero igualmente lo vamos a publicar ahí, ¿no? En la página. ¿Y qué entraría en el parcial? En el parcial entra hasta antes de la parte de entrada-salida. Todo lo que es archivo y todo eso. Es decir, entraría malloc, entraría estructuras, bueno, punteros dobles, ¿sí? Todo el puntero que vimos hasta ahora, puntero a función, el tema de punteros constantes. ¿Qué más? Eso creo. No sé si me faltó algún tema. Arreglos bidimensionales, usando punteros. Todos esos temas serían. El parcial va a ser práctico,
seguramente lo hagamos en el poli. Por eso yo quería hablar con él para ver cómo es el tema, porque creo que están habilitados las instalaciones para tomar exámenes. Así que muy probablemente sea presencial. Pero eso me lo tiene que confirmar Pablo, que estaba manejando, que estaba gestionando todo eso. Pero yo que tengo el miércoles con ustedes o el viernes. Viernes. El viernes, bueno. No, pero hago una cosa, ustedes lo tienen a Pablo el jueves. Yo El viernes. el viernes lo tienen a Pablo. Vale, Jueves, entonces el viernes, bueno, si tienen antes con él, yo ya hablo con él para que les confirme, o una fecha tentativa, yo no sé cómo andan ustedes con parcial y todo lo demás. La idea tampoco es que se compliquen, pero bueno, poner una fecha ya como para poder hacer el parcial. O les comenta él el jueves o les comento yo el viernes. ¿Sí? Ya para ir organizándonos. Sí. Sí, la idea es, en la compu, nosotros le pasamos, serán 2, 3 ejercicios en general, ustedes lo resuelven y nos entregan el código en C y después lo corregimos a eso. La idea es resolver algún problema en C, ¿sí? Aplicando esto que estuvimos viendo. Como Bien, lo que mínimo, podemos profe, eso hacer... tiene- Como mínimo, Sí, dale, Agustín. el programa tiene que compilar, ¿no? Sí, lo entreguen, si lo entregan sin compilar, preferible que si hay algo que no compila, lo comenten. Cuestión de que compile el código, que después tiene error cuando funciona. Pero el hecho de entregar un programa que no compila ya es... yo no sé si es que no lo supieron solucionar o... Entonces, si hay algo que no les compila, de última, borren la línea, coméntenlo, no sé, hagan algo, entréguenlo que compile el programa. Si no, les baja muchos puntos eso. Lo que sí vamos a hacer antes del parcial es... Yo voy a buscar algún parcial viejo y se los voy a pasar como para que ustedes lo resuelvan y tengan una idea más o menos de cómo es. ¿Se entiende? ¿No? Que lleguen ahí al parcial, se sienten y se desayunen ahí cómo sería la forma. Les voy a buscar algún parcial viejo donde estén algunos ejercicios similares a los que vamos a hacer. Es más, para que ustedes lo hagan y se tomen el tiempo y tengan esa idea de, bueno, si les falta, qué cosas les puede llegar a faltar, cuál es el tema que por ahí están más flojos. ¿Está bien? Dale, buenísimo. Bien. Sería como después de un ejercicio de práctica. Exacto, sí, exacto. Un ejercicio de práctica. Pensá que por ahí se te van a... A veces que en la práctica tratamos de que sean bien individuales los ejercicios. Es decir, si estamos evaluando estructura, muchas veces usás estructura nada más. ¿Sí? Acá pensá que se van a mezclar los temas. Entonces capaz que tenés, no sé, malloc con estructura y, o sea, la idea es que tal vez un ejercicio pase por todos los temas. ¿Está bien? Como para ver el tema de enlazar todo, de enganchar todo, si querés. Claro. Sí, pero hay algunos ejercicios de práctica que son así complejos, digamos, que toma, más hablando de estructura y punteros, que tocan varios temas simultáneamente. Sí. Perfecto. Pero no se preocupen que eso vamos a hacer un examen antes como para que estén... para que tengan una práctica y sepan cómo va a ser la ejercitación. Bien. Bueno, no sé si hay alguna más, si no cortamos acá. Los veo el viernes. Profe, Sí, con respecto a la fecha de ese examen, yo sí. preferiría, si no podría ser jueves o viernes, por si no llegamos a tiempo por ahí los que trabajamos, porque hoy arranca temprano, arranca a las 6. Pero bueno, Sí. eso no sé si todos pueden. No habría problema. De ser el... Los lunes Mirá, arrancamos a las 18, pero los Claro. jueves y viernes arrancamos más tarde. Sí, pero muy probablemente pongamos un día para las dos comisiones. Yo creo que el día que están las dos juntas es hoy. Que tengo una y después tenemos otra. Porque después todos los otros días
o está una de las comisiones o está la otra. Entonces, muy probablemente juntemos un día, o sea, las dos comisiones el mismo día, ¿sí? Pero ¿para qué? Para poder dedicarle más tiempo, tal vez. Entonces, por ahí le podemos dedicar 3 horas. Si tienen problemas con el tema del horario, capaz que podemos arrancar. Después, si quieren, lo charlamos entre todos, pero podríamos arrancar. No sé, te digo, de 7:30 a 10, suponete. Una cosa así. ¿A qué horario más o menos están? 7:30, ¿pueden todos? Sí, o sea, yo al menos a las 6 Vos al llegás poli no medio- llego. Claro, llega medio justo, está bien. Pero Sí, bueno, sí, si no pero- arranco más tarde, no importa, tendré menos tiempo. O sea, si todos pueden en ese horario, está bien, es el horario de la Sí, clase. no, pero no, se puede hacer algo así, arrancar a las 7, ponele. Si vos llegás un poquito más tarde, te quedás por un rato más, no pasa nada. No, la idea es que todos tengan el mismo tiempo, pero por ahí podemos hacer eso, arrancar a las 7, suponete, cosa de que si hay alguien que se le complica, pueda llegar. Y si alguien llega un poco más tarde por alguna razón, bueno, le damos un poco más de tiempo, no pasa nada. ¿Mm? Pero también Gracias. juntar tal vez las dos comisiones para que tengan más tiempo también. ¿Mm? Se puede hacer algo más interesante. Pero yo lo hablo con Pablo esto y el jueves o se lo comenta a él o el viernes lo ven conmigo. ¿Mm? Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias, profe. dale, bueno, nos vemos el viernes entonces. Dale, gracias. Listo, gracias. Dale, gracias. Saludos. Chau, chau. Chao, profe.